Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí. Buenos Ok, días. bien, buenos días. Eh, bueno, gracias a Dios ya estamos aquí en clases. Teníamos una dificultad allí con la red. Ya, ya estamos acá. Eh, Espero que todos ya hayan terminado de calificar su prueba 16 PF de personalidad para poder hablar de ella un momentico. Ah, Si ustedes recuerdan en la hoja de respuestas, cuando ustedes hicieron lo de, cuando ustedes hicieron lo del perfil al respaldo de la hoja de respuestas, en donde ustedes colocaban los números y toda esta cuestión y hacían la sumatoria y miraban los baremos, ¿sí? Creo que ya todo el mundo hizo eso, ¿verdad? Cuando ustedes eh, en esa parte de la hoja y ustedes eh, cruzan y unen los puntos, ahí nos da el perfil, ¿sí? Entonces, rápidamente, vamos a mirar, pues precisamente, qué pasa cuando los puntajes son altos o los puntajes son bajos. Entendiendo que los puntajes altos están de 7 para arriba. Bueno, digamos que eh, el 7 estaría más o menos dentro del promedio. Entre Entre 5, 6 y 7 sería como el promedio. Si ustedes miran sus hojas de respuestas, ahí hay una parte sombreada en la mitad y ese sería el promedio. Los puntajes bajos serían pues de 4 hacia abajo, hacia uno, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que mirar. ¿Dónde se ubicaron los puntos de ustedes en cada uno de los 16 factores de personalidad? Entonces, miren sus hojas, por favor, miren sus hojas, muéstrenme, por favor, levanten sus hojas y muéstrenme esa parte que les estoy diciendo. Esa parte, Lina, exactamente esa. Bueno, yo no puedo ver los que no tienen la cámara prendida, ¿no? Exactamente. Fiorella, muy bien. Olguita, listo. Ok, muy bien. Juliana, retira un poquitico la hoja, Juliana, que está borrosa. Exactamente, esa parte. Alberto Sarmiento, eso, Katy Montilla, Tatiana, Valentina. Ok, listo. Entonces, por favor, síganme en lo que yo les voy a explicar con respecto a los resultados, para que ustedes tomen nota, para que a partir de lo que ustedes hicieron y lo que yo les voy a consultar, hacemos el informe. Bueno, entonces es lo que vamos a trabajar inicialmente. Entonces, en el factor A, que evalúa afectividad, evalúa el grado en que la persona establece contacto con otros individuos. Las personas que obtienen puntuaciones altas tienen una mayor disposición hacia las relaciones interpersonales. El afecto tienden a ser más expresivas, dispuestas a cooperar, tienden a ser generosas, cariñosas y no temen a la crítica. Eso sería un puntaje por encima de 7. Las personas que puntuaron ese rasgo de personalidad es característico de ustedes, de los que puntuaron por encima de 7. ¿Sí? Disfrutan de empleos que se basan en la interacción social, como las ventas, el trabajo social o la enseñanza. Creería yo que todos ustedes puntuaron pues ahí alto, pues porque pues están ustedes estudiando psicología y se necesita que tengamos esa buena disposición para poder
tener buenas relaciones interpersonales. ¿Mm? Entonces, esos son los trabajos. Los que puntúan bajo, pues entonces sería todo lo contrario, ¿no? Tienden a ser más reservados, formales, fríos y distantes. Prefieren trabajar solos, son más rígidos y pueden ser bastante críticos e incluso rudos. ¿Ven? Ahí estamos hablando del factor A, el primer factor de los 16 factores de personalidad, afectividad. El factor B, bueno, aquí hay que mencionar algo que seguramente nos sesga los resultados y es eh, como las copias eran, nos tocó como medio utilizar las que yo había llevado y salieron mal las copias. Entonces, seguramente eh, la, la calificación de pronto puede quedar un poco sesgada porque no estaba cuadrando bien sus respuestas con los círculos para poder hacer la sumatoria. Por eso la prueba que hagamos mañana, que creo yo que ya la señorita Lina me colaboró con eso, para que ustedes ya la traigan resuelta. Es decir, eh, Lina me hizo el favor de compartir con ustedes el MMPI y también les compartió la hoja de respuestas, ¿sí? Entonces es para que ustedes ya mañana lleguemos simplemente a calificarla e interpretarla para mañana. Ok, en el factor B, que es de razonamiento, mide la capacidad intelectual, según predomine el pensamiento abstracto o el pensamiento concreto, teniendo en cuenta que el abstracto es característico de una persona de inteligencia mayor y el concreto de una persona de inteligencia más baja. Una persona con una puntuación alta capta, analiza, comprende con mayor facilidad las ideas o los conceptos. Los que obtienen puntuaciones bajas tienden a interpretar la mayoría de las cosas de una forma más literal y concreta. Muestran una mayor dificultad para comprender conceptos y para el aprendizaje en general. Por eso les hacía la aclaración que de pronto el hecho que de pronto hayamos hecho una sumatoria diferente, una sumatoria equivocada, porque yo me di cuenta que la mayoría en el factor B puntuó uno o dos o tres, ¿sí? Y pues eso pues hace que el perfil de este rasgo de razonamiento pues sea también bajo, ¿sí? En la prueba de mañana lo haremos de una manera mucho eh, más exacta, porque tenemos el cuadernillo y tenemos la hoja de respuestas del original y tenemos las plantillas de calificaciones también original, que los vamos a ir trabajando el día de mañana. Listo, entonces factor B, razonamiento. Factor C, allí a este se le conoce como estabilidad, el factor C. Evalúa la estabilidad emocional de la persona y a la manera en que se adapta al ambiente que le rodea. En puntuaciones altas son propias de individuos realistas, maduros, con una alta fortaleza de ego y emocionalmente estables. ¿Sí? Eso es el factor C, estabilidad con puntuaciones altas. Los que obtienen puntuaciones bajas tienden a ser personas que se frustran fácilmente, se afectan rápidamente por los sentimientos y cuando no consiguen lo que desean, tienden a evadir la realidad y su fortaleza de ego es baja. Aquí pueden aparecer en el factor C ciertas patologías como el neuroticismo, fobias, trastornos psicosomáticos y problemas de sueño en el factor C. Estabilidad. En el factor E, que evalúa la dominancia,
Mide el grado de dominancia o sumisión que presenta el evaluado en sus relaciones sociales. En puntuaciones altas indican que la persona es muy dominante. Fíjense que acá a veces uno pensaría que es bueno siempre puntuar en alto y que siempre es malo puntuar en bajo. Pues no siempre. Digamos, el que yo tenga un rasgo de personalidad dominante, estaríamos hablando de que estaría puntuando, eh, teniendo esas puntuaciones altas. Entonces, las puntuaciones altas indican que la persona es muy dominante. Este tipo de persona busca estar en posiciones de poder para poder controlar a otros. Suelen ser competitivos, agresivos y muy seguros de sí mismos. Las personas que obtienen puntuaciones bajas tienden a ser sumisos, pasivos, humildes, complacientes, conformistas y dóciles. Se dejan llevar fácilmente por los demás y evitan los conflictos en sus relaciones interpersonales. Entonces, fíjense en ustedes que acá lo importante es tener una puntuación promedio, ni muy hacia una puntuación baja, ni tampoco muy hacia una puntuación alta. Lo importante es que estemos dentro del rasgo promedio, ¿sí? Porque pues no estamos siendo ni conformistas, ni sumisos, ni tampoco estamos siendo tan agresivos y dominantes. Eh, bueno, entonces, se dejan llevar, los de puntuaciones bajas, se dejan llevar fácilmente por los demás y evitan los conflictos en sus relaciones interpersonales, esforzándose por complacer siempre a los demás, buscando la aprobación de ellos. Ahí vamos en el factor E de dominancia. El factor F evalúa la impulsividad, evalúa el nivel de entusiasmo en contextos sociales. Repito, impulsividad, factor F. Evalúa el nivel de entusiasmo en contextos sociales. Las personas con puntuaciones altas tienden a ser altamente espontáneas, impulsivas, expresivas y alegres. Puntuaciones bajas en F serían las siguientes. Características de personas prudentes, serias, introspectivas y por lo general pesimistas. Entonces, acá también sería importante ni ser muy impulsivo ni tampoco ser muy pesimista en el factor F, ¿sí? En el factor G hablamos de la conformidad grupal. El factor G, lo que evalúa, ahí aparece otro nombre, por eso yo se los estoy traduciendo para que tengamos claro qué evalúa cada factor. En ese caso, el factor G evalúa conformidad grupal. Mide aceptación de los valores morales. Aquí, si nosotros evaluáramos un poco teniendo en cuenta la teoría psicoanalítica de Freud, ahí estaríamos hablando o estaríamos explorando el superego, ¿no? Y acuérdense que cuando el superego está desbordado en lo moral, se convierten en personas muy meticulosas, muy obsesivo-compulsiva, muy perfeccionista. ¿Por qué? Porque son muy moralistas, ¿sí? Entonces, altas puntuaciones en el factor G son propias de personas moralistas, responsables y muy concienzudas. Concienzudas, no confianzudas, no, concienzudas. Le meten mucha conciencia a las cosas, que tienden a actuar siempre de acuerdo a las reglas. Por eso estamos hablando de un superego desbordado, ¿sí? Son supremamente seguidores de las normas, de las reglas. Por el contrario, los que tienen puntuaciones bajas en el factor G son personas que no les gusta comportarse de acuerdo a las normas. Tienden a ser entonces rebeldes.
ni se someten por completo a las costumbres de la sociedad o de la cultura. Entonces son irreverentes realmente allí, ¿sí? Volvemos a decir de que siempre dentro del promedio sería lo más adecuado. El factor H habla del atrevimiento, qué tan lanzados, qué tan osados podemos llegar a ser con respecto a nuestra personalidad, ¿sí? El factor H de atrevimiento evalúa la reactividad del sistema nervioso según la dominancia del sistema nervioso simpático o parasimpático. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Nos quiere decir que cuando las personas puntúan en alto en este factor de atrevimiento, les domina el sistema parasimpático, es decir, que son capaces de funcionar bajo altos niveles de estrés. O sea, no se asustan con la presión del trabajo. Les encanta correr riesgos y son grandes aventureros. Por eso es que se habla del atrevimiento, ¿sí? O sea, le meten con todo, ¿no? Son supremamente guerreros, no temen absolutamente nada. Son capaces de funcionar bajo niveles altos de estrés, les encanta correr riesgos y son grandes aventureros. Puntuaciones bajas en este factor H de atrevimiento son características de personas bajo el dominio del sistema simpático. Esto lo que nos quiere decir es que no les atrae nada el riesgo. O sea, estos también son muy regulados por la normatividad, ¿sí? No, prefiero quedarme acá, puede que me demore mucho tiempo, pero prefiero quedarme acá en este punto, ¿sí? Cuando son de puntaje bajo. Son personas bajo el dominio del sistema simpático, por lo tanto no les atrae nada el riesgo ni la aventura. Buscan siempre seguridad, a ellos les encanta la seguridad, los que puntúan en bajo. Todo aquello que es predecible y estable para ellos eso es genial. O sea, yo siempre busco la seguridad, la conformidad. O sea, aquí me siento pleno, aquí me siento como a mis anchas, ¿no? Porque tengo todo controlado en uno, ¿sí? Ese sería el factor H de atrevimiento. En el factor I, que evalúa sensibilidad, mide el predominio de los sentimientos frente al pensamiento racional. Ah, bueno, aquí entonces colocamos la balanza entre la razón y la emoción. Por eso dice que es el de sensibilidad, el factor I. Y este mide el predominio de los sentimientos frente al pensamiento racional. ¿Quién domina más, lo racional o lo emocional? ¿Qué es lo que nos quiere decir acá cuando tenemos puntajes elevados? Los sentimientos, perdón, los que obtienen puntuaciones altas están dominados por sus sentimientos. O sea, son muy emocionales, con puntuaciones altas son supremamente emocionales. Tienden a ser muy emotivas y poseen una gran sensibilidad. O sea, esta persona cuando se le pierde su mascota o se muere su mascota o cuando se acaba una relación, o sea, el proceso del duelo es fuerte, es muy fuerte, ¿sí? Porque está dominada por las emociones, por los sentimientos. Tienden a ser supremamente emotivos o emotivas por esa gran sensibilidad y quisieran que las cosas se dieran de una manera pues como muy poco realista, ¿no? Como que se ponen a fantasear un poco en esos esquemas de sensibilidad, ¿sí? Por el otro lado, los que obtienen bajas puntuaciones en el factor I presentan un pensamiento más racional, son mucho más pragmáticos, son mucho más prácticos, realistas, responsables e independientes, ¿sí? Pueden llegar a mostrarse bastante cínicos y rudos. Entonces, tampoco es bueno, ¿no? Pues uno no es un témpano de hielo, uno no es una barra de acero que uno no sienta absolutamente nada, pero tampoco me puedo ver al otro lado. Volvemos al promedio. O sea, es bueno ser emocional,
pero tampoco dejarme desbordar por la emocionalidad, ni tampoco dejarme desbordar por la racionalidad, porque si no nos volvemos bastante cínicos y fríos y crudos, ¿sí? Ese sería el factor I de sensibilidad. El factor L de suspicacia evalúa el nivel de confianza o desconfianza que un individuo tiene hacia los demás. Por eso se abre la suspicacia que tiene uno hacia los demás. Esto tan bueno no dan gratis, ¿no? Esto como que yo no me trago entero eso. Eso debe haber algo ahí por debajo de cuerda, porque eso no, todo tan bueno y tan gratis, eso ya no da. Entonces, hay que mirar qué es lo que están ofreciendo, qué es lo que están dando, pero pues la confianza no es muy amiga de las personas que tienen esta suspicacia. Vamos a evaluarlo. Entonces dice que la suspicacia, que es el factor L, evalúa el nivel de confianza o desconfianza que una persona tiene hacia los demás. Los que puntúan alto tienden a desconfiar de los demás de una manera mucho más exagerada. Entre más alto el puntaje en esta escala, pues es mucho más compleja la desconfianza. No se confía. Pudiendo llegar a presentar en casos extremos un comportamiento paranoico. Puntajes altos en este factor L está relacionado con ya. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, señor. Sí, Ah, profe, ok. porque se había quedado, no, la pantalla. Pero ¿hasta dónde me escucharon? Porque no sé, desde el buenos días. No, profe, donde dijo paranoico, dijo el alto. Que en Ah, caso, ok. hasta la Ok. última parte donde Sí, dice sí, sí, es que paranoico, mire, está ahí. no sé qué le pasa a la red hoy, pero así ha estado molestando. Bueno, entonces decíamos que en casos extremos, aquí se puede estar diagnosticando un comportamiento paranoico, ¿sí? Por esta razón, las relaciones interpersonales de este factor L de suspicacia son generalmente problemáticas porque se deteriora por los celos. Esa es una celotipia impresionante. O sea, ese factor L elevado, los celos hacen de que la persona sospeche, de que la persona no crea, de que sea escéptica y que no crean los demás. Y es que no es solamente en las relaciones de pareja a nivel de afectividad de pareja, ¿sí? De amor mismo, ¿sí? Sino en las relaciones generales, en las relaciones interpersonales, la gente no cree en nadie, ¿sí? Entonces hay que mirar cómo puntuaron ustedes, ¿sí? Entonces por eso dicen que hay exceso de celos y un gran escepticismo en estos individuos. Cuando el puntaje L está por debajo, o puntúa abajo, se caracteriza o estas personas se caracterizan por ser muy confiadas. Son personas que se adaptan fácilmente, se preocupan por sus compañeros, son abiertos, tolerantes y muy poco competitivos. Entonces, pues tampoco es que sea muy bueno ser tan confiado, ¿no? ¿Sí? Por ser confiado, mire todo lo que me ha pasado, por ser confiado, mire todo lo que me hicieron, por ser confiado, mire todo lo que perdí, por ser confiado, mire todo, bueno, un poco no vainas de eso. Entonces, el promedio, pensaría yo que ni muy alto ni muy bajo, diríamos, es lo más correcto. El factor M, que es vamos en el factor número 10, el factor M está evaluando la imaginación.
mide la capacidad de abstracción del individuo. Las personas con altas puntuaciones en el factor M se caracterizan por una intensa vida interna. Es decir, estas personas se sumergen fácilmente en sus pensamientos, ¿sí? Y se distraen de lo que sucede a su alrededor. O sea, son como muy ensimismados, como muy, como que están pensando en sus cosas, ¿no? O sea, como que se pierden de la realidad muy fácilmente, ¿sí? O sea, se olvidan de su alrededor. Entonces, a veces, como están distraídos, terminan firmando cosas que los comprometen cuando no deberían estar firmando. Entonces, se dejan divagar, divagan mucho con la imaginería. Poseen una gran imaginación. Digamos que eso es como lo negativo, porque también tienden a ser, si lo vemos como algo positivo, son muy creativos y poco convencionales. Los, los que puntúan bajo en imaginación son personas más realistas, prácticas, les interesa, así como nosotros los científicos, eh, que nos gusta lo observable, lo medible y lo cuantificable. Entonces, nos interesa lo concreto, lo obvio, pero son poco imaginativos, ¿sí? En casos de emergencia, tienden a mantener la calma y son capaces de resolver la situación. Entonces, acá sería mucho mejor ser un poco más, tener el puntaje mucho más bajo en este factor M para poder manejar con calma y con tranquilidad alguna situación que se presente de una manera adversa. En el factor 11, factor N, habla de la astucia, ¿sí? Y esta evalúa la capacidad de analizar la realidad de forma exhaustiva y describe en qué grado las personas se ocultan, como que somos muy suspicaces, somos muy dados a hacer. Esto se asocia mucho inclusive con el factor de la desconfianza, ¿sí? De ser un poco del factor L, la suspicacia, ¿sí? Eh, en esta astucia, por eso les digo que evalúa la capacidad de analizar la realidad de forma exhaustiva y describe en qué grado las personas se ocultan, mostrando solo aquellos rasgos que generan las respuestas que desean obtener los demás. Eh, Astucia. Ahora, vuelvo y repito, mostrando solo aquellos rasgos que generen las respuestas que desean obtener de los demás. Las personas que obtienen puntuaciones altas tienden a ser calculadoras, frías, refinadas, diplomáticas y muy conscientes socialmente. Los que puntúan bajo son personas abiertas, directas, genuinas, sinceras, que no se esfuerzan por impresionar a los demás. ¿Sí? Pienso yo que la astucia está allí como generando personas muy calculadoras cuando puntúan en alto, frías y refinadas. Está muy asociado el conocimiento allí, un alto nivel de conocimiento, y saben de que pues tienen mucho conocimiento y por eso son conscientes de eso y eso les permite socializar con los demás, ¿sí? Pero no es fácil para ellos generar esas relaciones porque tienden a ser, como les digo, muy calculadores, o sea, no dan puntadas sin dedar ellos, ¿sí? Los, los que puntúan bajo en el factor N de astucia son personas abiertas, directas, genuinas, sinceras y que no se esfuerzan por impresionar a los otros. Ese sería el factor N de astucia, el factor bajo, el puntaje bajo en factor N de astucia. El factor 12, que es el factor O, evalúa la culpabilidad, es el rasgo de la culpabilidad. Entonces aquí evalúa la capacidad de una persona
de responsabilizarse de sus actos. Aquí explora algo que está muy relacionado con su autoestima, con nuestra autoestima, con base a tendencias a experimentar culpa o inseguridades. Entonces vamos a ver qué nos dice cuando es alto el puntaje. Cuando las altas puntuaciones en el factor O son propias de personas sufridoras o que sufren, ¿sí? Que tienden a culpabilizarse por todo, se mantienen pegadas al techo. La verdad, son personas que mantienen sufriendo porque sí, porque no, o porque de pronto tal vez. ¿Sí? Entonces tienden a culpabilizarse por todo. Es que esto le pasó a mi pareja por mí, esto le pasó a mi compañera por mí. O sea, asumen como que la vida se les convierte a cuadritos porque ellos dijeron o decidieron, entonces mantienen con culpa. Entonces por eso hablan de, son personas que se reconocen como que sufren a cada rato. ¿Sí? Tienden expectativas personales muy altas y se preocupan demasiado. Son inseguras, con una puntualidad, puntuando alto, son muy inseguras y suelen sentirse inaceptadas. ¿Sí? Eso quiere decir de que su autoestima está como por el piso. Los que puntúan bajo tienen una visión más positiva de su forma de ser, son seguros de sí mismos y no están o y no están sintiendo culpa porque sí o porque no. ¿No? Eso sería el puntaje bajo en culpabilidad, factor O. La escala o el factor Q1 evalúa la rebeldía. Acá mide la predisposición hacia el cambio y la apertura mental. Las puntuaciones altas en Q1 están más abiertas a dispuestas al cambio. Tienden a ser más liberales y rechazan lo tradicional y lo convencional, un puntaje alto en rebeldía. Las personas que ofrecen bajas puntuaciones son muy conservadoras y tradicionalistas. Aceptan lo establecido sin ni siquiera cuestionar. No les interesa el pensamiento analítico y demuestran una marcada resistencia al cambio. Esa es la rebeldía. Por eso, entre más alto el puntaje, tiende a ser un poco más abiertas al cambio, más osadas también, más rebeldes también. ¿Sí? En el factor Q2, que habla de la autosuficiencia, mide el grado de dependencia o independencia personal. Grados de dependencia o independencia personal. Evalúa la autosuficiencia, el factor Q2. Los que obtienen puntajes altos en este factor Q2 son individuos eminentemente autosuficientes, que saben tomar decisiones sin importar las opiniones ajenas. Son muy seguros de su forma de pensar, de su capacidad para tomar decisiones y no les interesa mucho lo que opinan los demás. Prefieren estar solos la mayor parte del tiempo y hacen sus cosas sin pedir ayuda a los demás. O sea, por eso habla de la autosuficiencia, el factor Q2. En cuanto a las puntuaciones bajas, el Q2 son propias de eh, personas que prefieren estar en grupo y suelen tomar sus decisiones con base a lo que piensan los demás o a lo que establece la sociedad. Entonces acá necesitan sentir que pertenecen a un grupo y que son aceptados y queridos, son apreciados. Entonces, ese es el Q2 cuando puntúa bajo, ¿sí? Necesitan pertenecer a un grupo sí o sí, como de lugar. El factor Q3, que evalúa autocontrol, mide el autocontrol emocional y comportamental, ¿sí? Eso es como se conoce coloquialmente como la fuerza de voluntad, ¿sí? En términos más psicológicos es el autocontrol.
Mide el autocontrol emocional y comportamental. Las personas que obtienen puntuaciones altas en Q3 se esfuerzan por mostrar siempre una imagen ideal y socialmente aceptada. Tienden a controlar sus emociones. O sea, para mí no es viable que me vean con la lágrima en el ojo, ¿no? No, para mí eso expresar emociones no va conmigo, ¿sí? Tienden a controlar sus emociones, son muy autoconscientes, compulsivos y perfeccionistas los que puntúan alto en Q3, ¿sí? Los que, bueno, en ese factor no se esfuerzan por controlarse para lograr igualarse a los ideales de las conductas sociales. Estas personas llevan una vida más relajada y menos estresante que los de la puntuación alta, ¿sí? Entonces, repito, los que puntúan bajo en Q3 no se esfuerzan por controlarse para lograr igualarse a las ideales de las conductas sociales, ¿sí? No les interesa realmente. Estas personas llevan una vida más relajada y menos estresante que la de los que tienen un puntaje alto, pero tienden a ser menos exitosos y reconocidos cuando puntúan bajo, ¿sí? En el factor Q4, que evalúa la tensión, el nivel de tensión, mide el nivel de tensión o ansiedad nerviosa de la persona. Las personas que puntúan alto en Q4 experimentan niveles extremos de tensión nerviosa, son impacientes y se distinguen por su incapacidad de mantenerse inactivos debido a su alto grado de nerviosismo. O sea, ellos tienen que estar como moviéndose, pero por el mismo nerviosismo que tienen, ¿sí? Eh, Suelen frustrarse fácilmente, pues su conducta resulta de un exceso de impulsos que a menudo se expresan inadecuadamente. Son gente muy impulsiva, gente que no controla impulsos, terminan siendo inclusive hasta groseros, eh, atarbanes, patanes, o sea, son muy imprudentes, ¿sí? Por eso habla de que esos niveles de frustración, como se frustran fácilmente, hacen que su conducta resulte de un exceso de impulsos que a menudo se expresan inadecuadamente. Entonces, actúan mal, lo rechazan, eso los frustra y eso se convierte en un ciclo constante, ¿sí? Los que puntúan bajo en Q4 se caracterizan por la baja presión, perdón, por la baja presencia de la tensión nerviosa. Suelen llevar una existencia más tranquila y relajada, digamos que esto sería lo más adecuado, regida por la calma, la paciencia, el conformismo y un alto grado de satisfacción general, ¿sí? Eh, sí, no se estresan, la verdad, esa persona para nada se estresa, ¿sí? Disfrutan de su vida, disfrutan de las circunstancias. Si pasa algo negativo, pues bueno, venga, lo manejamos de una manera que no me atormente tan fuertemente. Ya manejaremos estas cosas de una forma diferente, ¿sí? Bueno, entonces eso es el factor Q4 cuando el puntaje es bajo. Los siguientes factores son los factores de segundo orden, los que en la parte de abajo de la hoja de respuesta, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la suma y luego la resta y colocamos ahí el resultado y lo colocamos al lado izquierdo y que habla de la ansiedad, que habla de la susceptibilidad, esos son ya factores de factores clínicos, ¿sí? Por eso habla de, por ejemplo, el factor QS1 habla de la introversión versus la extroversión.
Este factor surge de la combinación de los factores primarios A, F, H y Q2. Las personas que puntúan bajo en este factor son eminentemente introvertidas. Puntajes bajos son muy introvertidos. Tienden a ser tímidos, inhibidos, poco autosuficientes. Por el contrario, los que tienen la puntuación elevada son más extrovertidos, desinhibidos socialmente y tienen la capacidad de establecer y mantener numerosos contactos interpersonales. ¿Sí? O sea, la persona extrovertida pues vive más la vida, la disfruta de una manera mucho más abierta. Ese sería el QS1, que es introversión versus extroversión. El siguiente es el QS2, que evalúa ansiedad versus tranquilidad. ¿Sí? Entonces, aquí sale el factor QS2, sale de la combinación de los factores primarios O, Q, 4, C, Q3, L y H. ¿Sí? Y aquí mide los niveles de ansiedad de la persona. Entonces, las personas con bajas puntuaciones tienen bajo nivel de ansiedad. Las personas con bajas puntuaciones tienen un bajo nivel de ansiedad y se caracterizan por ser serenos, realistas, estables emocionalmente y seguros de sí mismos. Entonces, ese sería bueno, puntuar bajo en ansiedad. ¿Sí? Las puntuaciones altas pues indican lo contrario, ¿no? Son propias de individuos de un gran nivel de ansiedad. Todo lo mantiene ansioso, todo lo mantiene angustiado, todo lo mantiene estresado, hasta la cosa más pequeña, ¿sí? Tienden a ser inseguros, emocionalmente inestables, tímidos, tensos y nuevamente sale la desconfianza. Por eso lo combinan con los anteriores factores de los 16 que vimos anteriormente. El factor QS3, que habla de la susceptibilidad versus la tenacidad, este factor de segundo orden se basa en la combinación de los factores IMAQ1, F, E y L. ¿Sí? Digamos que se asocian para poder entender este factor QS3 de la susceptibilidad y la tenacidad. Entonces, a los que tienen puntuaciones bajas en esta escala son personas con gran sensibilidad emocional, muy influenciados por sus emociones. Bueno, también son personas imaginativas, son soñadoras, se distraen, son amables, son gentiles, son afectuosas hacia los demás. ¿Sí? Poseen intereses artísticos y culturales. Son personas liberales, abiertas a nuevas experiencias. Eso es lo que nos dicen los puntajes elevados. Um, los sujetos que puntúan bajo en este factor son prácticos, independientes, realistas, conservadores, dominantes, asertivos, competitivos y reservados. Mantienen las distancias. Ok, mantienen las distancias, son desconfiados y tienden a criticar a los demás. Ese es el factor, ese es el factor eh, susceptibilidad y tenacidad. El otro es el factor QS4, dependencia versus independencia. Las bajas puntuaciones son propias de personas sumisas, dóciles, tímidas, humildes, conservadoras e inseguras y dependen de los demás, de la aprobación de los demás. Las puntuaciones altas
son típicas de personas independientes. Personas independientes son personas autosuficientes, desconfiadas, agresivas, desinhibidas y radicales, que no muestran absolutamente la necesidad de ser aceptados socialmente. Y por último, el factor de autocontrol, el de segundo orden, el QS5, que habla del autocontrol y el bajo autocontrol, alto autocontrol y bajo autocontrol. Surge, bueno, acá lo que dice es de que las personas que obtienen puntuaciones altas son muy autocontroladoras en el factor QS5, autocontrol y bajo autocontrol. Son muy autocontroladoras, persistentes, concienzudas, compulsivas y tenaces. Los que obtienen bajas puntuaciones poseen bajo control de su superego y se dejan llevar fácilmente por impulsos y necesidades. ¿Sí salió para ustedes o no? Sí, sí los identificó en su personalidad, algunos sí, algunos no, no sé. Pero eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes para poder hacer un informe con respecto a una valoración de una prueba de personalidad. Y se coge cada uno de esos factores y se interpreta desde lo alto. Pero lo que yo les decía ayer en clase, o sea, la idea es de que ustedes seleccionen los que están muy por debajo o muy por encima y algunos que están en promedio, ¿sí? Para poder como hacer un muy buen concepto y poder, porque cuando uno aprueba, perdón, cuando uno aplica estas pruebas de personalidad, pues por lo menos en el caso de aplicarlo en un consultorio clínico, la gente quiere saber cuál fue el resultado de su personalidad. Mm, de hecho, a mí me pedían en el consultorio, me pedían muchos conceptos de personalidad para procesos de adopción, para cuestiones jurídicas, para, eh, para muchas cosas. Entonces uno tenía que aplicar esta prueba y sentarse con el evaluado y decirle, mire, estos son sus rasgos de personalidad. Entonces él dice, ella o él dice, uy, salió lo que es, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros, cómo sabemos nosotros si esta prueba del 16PF fue válida o no? Ustedes, algunos, creo yo que lo manejamos ya, el tema de la distorsión motivacional y la negación. Entre más bajo sea, cuando ustedes coloquen la plantilla sobre la hoja de respuestas y cuentan el espacio sombreado con cuadrados, que son la distorsión motivacional, y suman todo lo que les puntuó, ¿sí? Todo ese puntaje que obtuvieron allí. Entre más alto sea el resultado, quiere decir de que no fueron honestos al responder su prueba. Entre menos, es decir, el rango está entre 0 y 3, creo, no recuerdo bien, pero cuando es bajo, quiere decir de que la persona fue sincera o muy sincera para responder. Cuando no es sincera, pues el puntaje es elevado, ¿sí? La sumatoria de ese puntaje de la distorsión motivacional es elevada. Y la negación, lo mismo. Entre un puntaje más bajo quiere decir que ustedes fueron muy cooperativos y colaboradores al momento de responder a la prueba de personalidad, ¿sí? Eso es lo que nos arrojó el 16PF. La negación es el alto nivel de colaboración que ustedes presentaron o el bajo nivel de colaboración. Bueno, preguntas con respecto a los resultados, ¿les llegó como anillo al dedo o no?
¿Sí salió contigo, Lina, o no? Profe, es que ayer le pedí el favor a Olguita que me ayudara a revisar y sí hay error como en las, pues por En la lo de las sumatoria, ¿no? Sí, la sí, plantilla. Bueno, entonces ok. pues pienso hacerle una corrección hoy. Bueno, ok. ¿Y a Olguita cómo le fue? ¿Sí salió con, sí, sí determinó tu personalidad? ¿Sí está bien o no? Profe, pues yo también, a mí me pasa lo mismo que Lina, yo también estaba aquí haciendo una corrección a ver si de pronto eran las mismas puntuaciones y no, No, ok. también está Bueno, ok. erróneo. Bueno, vamos a mirar mañana el MMPI precisamente para poder entender, pues, nuestra personalidad desde otra óptica, pero también es un cuestionario, también es un cuestionario. También es totalmente, tiene todas la confiabilidad y la validez de contenido, la validez de constructo, y realmente es confiable. El MMPI también es muy utilizado para evaluar personalidad. Bien, ok. Bueno, muchachos, eh, así rápidamente vamos a mencionar una, digamos que lo que nosotros hemos visto en los diferentes teóricos de la personalidad, hemos visto eh, el psicoanálisis, el humanismo, el neopsicoanálisis, el conductismo, ¿sí? Esas corrientes son las que hemos visto. Vamos a trabajar hoy la teoría de la personalidad de George Kelly. George Kelly, que este es un enfoque de personalidad basándose en el constructivismo, un enfoque constructivista de la personalidad. Eh, George Kelly fue un psicólogo estadounidense, pues, que le dio muchísimo empuje, muchísimo énfasis a el constructivismo, que luego lo tomaron otros psicólogos educativos para hablar de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, digamos que lo importante acá, que al comparar a Kelly con Roger o con Freud, es que su enfoque es totalmente diferente al de ellos, es centrarse más en cómo los individuos perciben su mundo y cómo a partir de ellos, eh, a esa manera de percibir su mundo, pues lo construyen. ¿Cómo? Es decir, que aquí le da, y aquí nos estamos entrando un poco a, a mirar un poco lo cognitivo, ¿sí? Fíjense que Bandura en su momento habló de todos esos procesos de aprendizaje social y todo ese análisis interno, pues aquí también George Kelly habla precisamente de cómo ellos construyen su mundo, cómo construyen, según George Kelly, su realidad. Por eso se habla, por eso se habla de los constructos personales de la teoría de George Kelly, ¿sí? Y eso está relacionado con las herramientas mentales. Los constructos mentales, perdón, los constructos personales son herramientas mentales que usamos para interpretar el mundo, ¿sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo para que entendamos qué es un constructo personal. Y esto es un ejemplo de la vida real, ¿sí? Entonces dice que una persona que ha tenido malas experiencias en sus relaciones, a partir de esas malas experiencias en sus relaciones, puede construir un constructo, fíjense, ojo, pueden construir un constructo sobre el amor. Y ese constructo sobre el amor puede ser, las relaciones realmente son dolorosas. Tener una pareja es lo peor porque es algo muy doloroso. Pero ¿por qué yo tengo ese constructo? Pues porque es que esa es mi experiencia de vida. He tenido problemas en mis relaciones de pareja, son relaciones dolorosas, entonces yo por eso creo
en mi imaginario, en mi constructo personal, que el amor es algo dañino, es algo nocivo, es algo doloroso. Entonces, este constructo afecta como eh, este constructo, perdón, afecta seguramente en mis relaciones futuras. O sea, no voy a tener como la tranquilidad de cumplir una cita porque yo ya estoy pensando en que me va a ir mal. ¿Ven? Entonces, ahí está hablando George Kelly de los constructos personales, que son las herramientas que tenemos nosotros, las herramientas mentales para interpretar el mundo que nos rodea. ¿Sí? Entonces, eso nos quiere decir de que la construcción de la realidad está basada precisamente en las experiencias pasadas, ¿sí? Pero no experiencias pasadas desde lo psicodinámico, no, sino experiencias pasadas con respecto a cómo me fue a mí en una relación pasada, ¿sí? Cómo me fue a mí en el trabajo con cierto jefe, ¿ven? Entonces, generamos una construcción de la realidad. Por eso dice que los individuos construyen sus propias versiones de la realidad basadas en sus propias experiencias y esas experiencias que ha tenido o que tuvo en el pasado. ¿Sí? Un ejemplo también de la vida real de esto pueden ser dos hermanos que crecen en el mismo hogar, pero uno puede tener una infancia positiva y el otro puede tener una infancia negativa. ¿Sí? Y estas infancias positivas pues van a influenciar positivamente en la personalidad y en cómo manejan las relaciones. Si por el contrario, si mi infancia fue negativa, entonces yo voy a generarme un constructo con respecto a que, pues yo como que no tengo derecho a ser feliz, ¿no? Entonces, por eso esto afecta su personalidad y también afecta el cómo maneja sus relaciones interpersonales. Entonces ahí estamos viendo algunos conceptos importantes de George Kelly, de los constructos personales, de la construcción de la realidad de acuerdo a sus propias experiencias. Y todo esto va encaminado, la verdad, todo esto va encaminado porque se habla de una manera continua la predicción y el aprendizaje. Entonces, si ya estamos entendiendo de que yo genero mi propia realidad, yo genero mi propio constructo, entonces yo ya voy a predecir. Supuestamente yo ya lanzo mi hipótesis, ¿sí? Y eso, digamos que hace parte también de algo importante que nos plantea George Kelly, la predicción y el aprendizaje. Entonces, ¿cómo nosotros, según Kelly, Kelly dice lo siguiente, nosotros interpretamos situaciones futuras según nuestros constructos previos, ¿sí? Entonces, si yo he vivido esto, seguramente en el futuro me va a pasar eso. ¿Qué estoy haciendo ahí? Prediciendo, yo predigo, ¿sí? Lanzo una serie de imaginerías, una serie de pensamientos subjetivos, de ideas que están arraigadas a mi constructo personal, a la creación de ese constructo real. ¿Sí? Para mí, yo lo veo de esa manera, ¿sí? Entonces, por eso dice que la teoría de Kelly sostiene que las interpretaciones, perdón, que interpretamos situaciones futuras según nuestro constructo previo, ¿sí? Entonces, para que entendamos esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Un estudiante que ha tenido éxito, por ejemplo, en matemáticas, puede predecir que con confianza, pues tiene toda la plena confianza porque le ha ido muy bien con las matemáticas, va a predecir que hará bien un parcial, un examen, eh, el examen de las pruebas Saber Pro, por ejemplo, o para ingresar a trabajar o para competir en un concurso. Entonces, tiene plena confianza y predice que le va a ir bien. Mientras que la persona que ha tenido mala experiencia, que ha fallado anteriormente,
puede estar sintiendo en esa cuestión de matemáticas, puede estar sintiendo ansiedad al respecto. ¿Ven? Entonces, ese es un ejemplo de la vida real, que nosotros, según Kelly, dice que interpretamos situaciones futuras según nuestros constructos previos. ¿Sí? Entonces, otro aspecto importante que plantea Kelly es de que hay la revisión de los constructos es importante. Los constructos constantemente los estamos evaluando. Los constructos pueden ser modificados con nuevos aprendizajes y experiencias. Y es que eso es lo bueno. Digamos que eso lo estaríamos asociando con el humanismo, cuando dice, cuando Maslow y Roger nos dicen, inclusive Alfred Adler nos dice, venga, nosotros nos podemos sobreescribir, ¿se acuerdan? Entonces, cuando hablamos de eso, de las propias experiencias, aprendizajes y toda esa cuestión, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, yo voy a tener como un proceso nuevo de aprendizaje y voy a tratar de modificar esto, ¿sí? Eh, entonces hay que tener la certeza de que yo puedo modificar eh, en mi vida con nuevos aprendizajes y nuevas experiencias, ¿sí? Entonces, no quiere decirte que yo voy a tener siempre problemas con mi jefe de trabajo. O sea, yo tuve una empresa y en esa empresa yo tuve un jefe que era un cascarrabias, a cada rato tenía yo problemas con él, a cada rato él me llamaba la atención, a cada rato me regañaba. Entonces, yo tengo un constructo negativo con respecto a mi relación con mi jefe. ¿Ven? Entonces, la idea es de que si yo cambio de trabajo, tenga la certeza de que si yo tengo una nueva y buena experiencia laboral, puedo yo redefinir ese constructo, ¿sí? Entonces ya sé que no todos los jefes son malos jefes. Entonces vamos a generar un nuevo constructo sobre el tema de la autoridad, el tema del liderazgo. ¿Ven? Entonces, eso es algo asociado a este tema de que los constructos, según Kelly, pueden ser revisados y modificados para, obviamente, mejorar mi calidad de vida. ¿Sí? Eh, entonces, hay un proceso importante en Kelly. Hay un ciclo de construcción que plantea Kelly. Un ciclo de construcción en donde lo que dice lo siguiente. Hay que tener una experiencia, esa experiencia crea un constructo, ese constructo me permite a mí predecir y eso hace que yo experimente y me va bien o me va mal. Entonces, si me va bien, lo mantengo. Si me va mal, pues tengo que revisar para modificarlo. Entonces, digamos que ese es el ciclo de construcción de Kelly. El ciclo de construcción. Lo repito, tener una experiencia, a partir de esa experiencia, crear un constructo, ¿sí? Experiencia positiva o negativa, predecir qué va a pasar, si es positiva o negativa, experimentar, vea, ahí está precisamente eso de lo que pasa. Entonces yo tengo que experimento buenos resultados o malos resultados y si me va bien, pues los mantengo, si me va mal, los corrijo. Ese es el ciclo de construcción de la teoría de Kelly, ¿sí? Entonces, la idea es de que alguien que cambia, por ejemplo, de una ciudad, pueda reinterpretar eh, eh, sus esquemas de pensamiento con respecto a dónde va a vivir ahora, ¿sí? Va a tener una nueva experiencia, una experiencia de pronto favorable. Entonces, eso hace que yo pueda cambiar ese constructo negativo que tenía, lo voy a revisar porque tengo que adaptarme a un nuevo entorno social, ¿sí? Entonces, realmente la teoría de George Kelly ayuda muchísimo en procesos de terapia, muchos. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es invitándole a la persona de, venga, cambiemos su forma de pensar, cambiemos sus estrategias, cambiemos su punto de vista, empleémoslo de una manera diferente, ¿sí? Entonces, aquí se habla de, de, de de que el constructivismo de George Kelly, el terapeuta
ayuda a revisar esos constructos al cliente, ¿sí? A revisarlos y obviamente a cambiarlos, sus constructos disfuncionales. Hasta este momento usted tenía estos constructos, ahora tenemos que reevaluarlos, tenemos que corregirlos, tenemos que modificarlos porque usted los tenía totalmente distorsionados, ¿sí? Entonces, la idea es esa, ¿no? Que si yo trabajo con un paciente, entonces ese paciente tiene alto nivel de ansiedad al hecho de querer hablar en público, entonces todos sus esquemas negativos están diciéndole, usted no puede, usted no sirve. Entonces, fíjense que ya es muy cognitivo-conductual, porque lo estamos invitando a que reestructure su forma de pensar, ¿sí? Y que tengamos la certeza de que ahora ya puedo manejar una presentación en público porque ya lo manejo mejor, porque ya no tengo altos niveles de ansiedad. ¿Ven? Entonces, eso es lo que se trabaja en procesos terapéuticos, ¿sí? Ayudándole al paciente o al cliente o al consultante la manera de cambiar su constructo, ¿sí? Eso es lo que se necesita, ¿sí? Eh, entonces, fíjense que la teoría de George Kelly es bastante interesante y se acerca un poco más a las corrientes cognitivo-conductuales, sobre todo a la cognitiva. Se acerca mucho más a la cognitiva porque es empezar a modificar, a reestructurar esos pensamientos, ¿sí? Y la última parte importante para la teoría de George Kelly, él habló de lo siguiente, él habló de eh, 11 corolarios, ¿sí? O como 11 premisas que él plantea, y son las siguientes. Son corolarios, ¿no? Son como premisas que él plantea, son como puntos de vista para poder entender un poco la personalidad o los constructos personales de la gente. Entonces, tomen nota de los siguientes 11 corolarios, por favor, porque quiero que ustedes los investiguen, ¿sí? Y me los expliquen. Entonces, habla el primero, que es el corolario de la diferenciación. El primero sería ese, corolario de la diferenciación. Digamos que estos constructos, perdón, estos corolarios, según Kelly, lo que nos plantean es como poder entender de manera más profunda cómo las personas construyen su experiencia, cómo las personas interpretan su mundo. ¿Ven? Acuérdense que la teoría de George Kelly son constructos interpretativos de cómo yo percibo el mundo a partir de experiencias pasadas. Buenas o malas, yo empiezo a construir constructos, buenos y malos también. Entonces, el corolario de la diferenciación es el primero. El segundo es el corolario de la generalización. Bueno, ustedes por favor lo investigan. Tercero, el corolario de la construcción. El cuarto, corolario de la experiencia. Acuérdense que en el humanismo decía que las vivencias que yo he tenido, las experiencias que yo he tenido, me marcan, ¿sí? Me marcan. O sea, no lo debo ver como una perdedera de tiempo, sino que me generó cierto tipo de aprendizaje. Puede que haya sido negativo, pero me generó un tipo de aprendizaje bien particular, ¿sí? Entonces, ahí vamos. ¿Y cuál fue el último que les dije? La experiencia, profe. Experiencia, profe. Ok, corolario de la experiencia, ok, muy bien.
El número 5 es el corolario de la compatibilidad. 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 El número 6 habla de el corolario de la estructura. Corolario de la estructura. Entonces, ustedes indagan qué quiere decir cada uno de estos corolarios. ¿Sí? El número 7 es el corolario de la ampliación. Ampliación, corolario de la ampliación. Mañana les pregunto, antes de que comencemos con las pruebas, con la prueba del MMPI, les pregunto sobre esto. El número 8 es el corolario de la identidad. Identidad. Corolario de la identidad. Número 9, el corolario de la proyección. Proyección. Y ya miraremos, por ejemplo, qué tiene que ver con todo eso, ese corolario de la proyección, con ejemplos, ¿no? El número 10, corolario de la elección. Corolario de la elección. Obviamente esto seguramente tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones. Corolario de la elección. Y acuérdense, constructos tiene que ver con la manera como yo percibo o puedo estar prediciendo mi futuro, ¿no? Eso es, digamos, lo central de la teoría de George Kelly. Entonces, el número 10 es el corolario de la elección. Y el número 11 es el corolario del reforzamiento. Y eso tiene que ver, pues, precisamente con temas eh, de, de buenos o malos resultados. Entonces, para mañana, por favor, quiero que ustedes indaguen con respecto a qué es cada uno de esos corolarios, cómo nos lo explica George Kelly, eh, este psicólogo que le dio muchísima importancia al constructivismo y pues empieza a sentar un poco las bases con respecto a la parte cognitiva, porque es que lo maneja permanentemente. Digamos que George Kelly con Albert Ellis maneja muchísimo ese tema en los procesos de terapia, porque es reconstruir, modificar unos constructos erróneos, unas ideas distorsionadas o pensamientos distorsionados que tenemos en algunos momentos. Bueno, muchachos, creo que por hoy hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo claro? Bueno, para mañana, por favor, cada persona debe haber ya dado respuesta a Lina. Sí, profe. ¿Cuántas preguntas tiene el MMPI? 560 y algo. La que hicimos ayer fue de 187 preguntas. 550, profe. Según el 550. 550, profe, 550. Ok, entonces, por favor,
mañana yo voy a comenzar a explicar, una vez abordemos el tema de los constructos, de los corolarios de George Kelly, eh, pasamos al tema de calificar el MMPI, ¿sí? Entonces, todo el mundo tiene que tener ya resuelto todo este cuestionario. No lleguen a responderlo allá, llévenlo ya resuelto, por favor. Y empezamos a calificar. De tal manera que si ustedes se quedan colgados y no llegan al salón con todo ya resuelto, no van a entender la explicación que yo les dé. Porque es que eso hay que ir haciéndolo paso a paso para que no nos quede mal. ¿Listo? Entonces mañana nos vemos en clase, muchachos, para que hagamos esto. El parcial queda para el lunes. Yo no les había comentado, se lo había comentado a algunas señoritas, pero el parcial lo hacemos el lunes, porque entra, mañana miramos lo que entra, pero pues entra obviamente el 16PF, entra el MMPI, entra Bandura, entra George Kelly, y creo que lo que alcancemos a ver el viernes. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz, no, bueno, sí, un feliz resto del día. ¿Verdad que hoy es miércoles? Hoy no es viernes, hoy es miércoles, ¿sí? Ya me iba a Entonces, mandar vacaciones, profe. ya les estoy llamando para vacaciones, no, todavía no, las vacaciones es de pasado mañana en 8 días. Sí, profe. Listo, muchas gracias muchachos, que estén bien. Chao Alberto, Profe, que estén bien. Chao, profe, Igualmente, que Dios lo bendiga. chao, chao, que estén bien. Chao Gracias. muchachos, que estén bien. Chao, profe, gracias.